Entonces, independientemente de que conozcamos qué es el ácido adípico, pues vamos a obtener lo primero que es los datos. Entonces tenemos aquí la parte de los datos. El único dato que tenemos, ¿cuál es, jóvenes? ¿Cuánto se formará la adípico ciclohexano? Pero ¿cuál sería el dato entonces del problema? ¿La masa de quién? La masa del ciclohexano. El ciclohexano dice, ¿cuánto se formará de ácido adípico a partir de 700 gramos de ciclohexano? Entonces, esa masa de ciclohexano, y específicamente el ciclohexano, ¿qué vendría siendo reactivo o producto? Un reactivo. Entonces, tendríamos la masa de ciclohexano, porque así nos lo dice, de 700 gramos. Cuando nos menciona que se formará ácido adípico, entonces estaríamos hablando que es nuestro producto. Entonces tenemos un reactivo que es ciclohexano y tenemos la generación de un producto. Masa de producto, que es el ácido adípico. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Y yo creo que es todo lo que nos podrían estar dando pues a partir de los datos. Ahora, hay que considerar el planteamiento. Para resolver este tipo de problemas, un momentito. No me sale. Queda muy feo la letra. Ahí está. Para poder calcular cuánto producto de ácido adípico se genera a partir de 700 gramos de ciclohexano, y pensando en que debo de utilizar las relaciones estequiométricas, ¿qué necesito ahí entonces? El peso molecular. Pero antes. Pero bueno, vamos a poner el peso molecular, ¿pero de quién? El ciclohexano. ¿Y cómo es el ciclohexano? A ver, tengo 6 carbonos. Bueno, entonces aquí, ¿qué requiero? Entonces, la fórmula, ¿algo más específico? La nomenclatura. Pues es la fórmula, la nomenclatura. Voy a ocupar relaciones estequiométricas que me tienen que decir tantos moles de reactivo necesitan los componentes, y eso, entonces los pesos, los componentes, pero entonces ¿qué requiero? Es lo primero que aprenden en química básica. La reacción química. Entonces necesito primeramente, antes de calcular pesos moleculares, antes de buscar las relaciones estequiométricas, necesito la reacción química. Entonces yo se los voy a plantear. La reacción química, en este caso separando que tengo reactivos y productos, es el siguiente: C6 H12, y en este caso está en estado líquido, más oxígeno, que en este caso está en estado gaseoso, para generar el ácido adípico, que es C6 H10 O4, que es en estado líquido, más agua, que es en estado gaseoso. Ok, entonces para resolver el problema necesito forzosamente conocer la reacción química, y de esta manera establecer las relaciones estequiométricas. Algo antes de pasar a las relaciones estequiométricas, hay que aclarar en la reacción química el estado de agregación, el cual ya se los hago ver aquí. Algunos están en estado gaseoso y otros en estado líquido, pero conociendo que ustedes ya llevaron química básica, ¿qué faltaría considerar en la reacción? Lo primero,
algo muy importante, tú no puedes empezar a hacer un balance de materia con reacción química si no balanceas tu reacción química. Si tú no balanceas y empiezas a hacer cálculos, sí te va a dar, posiblemente te va a dar unos valores. Pero ¿qué crees? Va a estar incorrecto. Porque toda reacción que tú plantees tiene que estar balanceada. A ver, balanceenlo por favor. Como ya salió el resultado, pues ya lo voy a colocar. ¿Cuánto es, Alan? 2, 5, 2 y 2. Ahí está. Con esto ya está balanceado. No vamos a revisar cuánto tenemos, pero ya está balanceado. Si lo vio en mis apuntes, pues qué bueno, para eso es, ¿no? Gracias. Ahora, vamos a lo siguiente. Primero, tengo que plantear la reacción química, la tengo ahí. Siguiente, cuidar que esté balanceada. Y ahora sacar las relaciones estequiométricas. Repito, esto es algo básico que ya vieron en TCU, pero es necesario porque al final de aquí parte todo. Bueno, pudiéramos hacer las relaciones estequiométricas de todos. Ahora sí como dicen, todos contra todos. Pero yo me centraría según el enunciado. Y en el enunciado únicamente me está tratando de relacionar el ácido adípico y el ciclohexano. Entonces me voy a centrar únicamente en ellos dos. Es decir, si yo coloco esta reacción, yo tengo A, B, C y D. Entonces mis relaciones estequiométricas, repito, me voy a centrar en el ciclohexano, es decir, en el reactivo A, y en el producto que es el ácido adípico, en el producto C. Entonces de ahí va a partir las relaciones estequiométricas. Únicamente entre ellos dos voy a trabajar. ¿Puedo trabajar con los demás? Sí, pero será innecesario, no lo necesito. Bueno, ¿cómo se manejan las relaciones estequiométricas? Aquí, por ejemplo, la primera relación estequiométrica podría plantearse de la siguiente manera. Como estoy considerando el ciclohexano y el ácido adípico, yo puedo decir lo siguiente, que 2 moles, ¿sí?, de ciclohexano, se requieren 2 moles de ciclohexano, así, para formar, pongo una división aquí, para formar, así lo puedo leer, 2 mol de ciclohexano para formar, como es un producto, por eso digo formar, 2 mol de ácido adípico. Esa sería una de las dos maneras con las que yo puedo trabajar. Y yo lo manejo siempre de esta manera, como en un paréntesis. Porque más adelante van a darse cuenta por qué le pongo un paréntesis. O la otra forma de ver esto es de la siguiente manera. Para formar 2 mol de ácido adípico, yo requiero, ¿sí?, ¿cuánto de ciclohexano, jóvenes? 2 mol. También 2 mol. Parecieran lo mismo, pero estoy considerando primero en términos de ciclohexano y otro en términos de ácido adípico. Ambos nos pueden servir, o solo uno nos puede servir, pero de esta manera estoy haciendo las relaciones estequiométricas. Siempre debo de acostumbrarme a manejarla de las dos versiones, es decir, si yo ya sé que voy a trabajar con A y C, me conviene siempre plantear mi factor de conversión o mi relación estequiométrica de estas dos maneras, porque tú no sabes si te va a servir arriba los moles de ciclohexano y abajo los moles de ácido adípico, o te sirve arriba los moles de ácido adípico y abajo los moles de ciclohexano. Tú no lo sabes todavía, porque va a depender del problema. Pero ahí ya tienes dos relaciones estequiométricas, solo considerando el componente A y C. Ahora, esto es todo lo que podemos estar con respecto al planteamiento. Ahora vamos a la parte de operaciones
y resultados. Nosotros, ¿cómo vamos a plantear este punto? Tenemos de entrada 700 gramos de ciclohexano, es decir, C6H12. Es lo que tenemos. Pero nos están diciendo cuánto se formará de ácido adípico. No nos especifican en qué unidades, pero si nos los están manejando al inicio en gramos, lo lógico es que posiblemente a mí el producto de ácido adípico también lo requieran en gramos. Entonces, aquí hay que llevar primero y pasar los gramos de ciclohexano, pasarlo a moles de ciclohexano. Después, manejar la relación estequiométrica para que nos dé moles de ácido adípico. Y luego los moles de ácido adípico pasarlos a gramos de ácido adípico. Entonces, otra parte también, para pasar los gramos a moles de ciclohexano, requiero lo que yo decía, el peso molecular. Entonces, voy a plantear lo siguiente. Para hacer el cambio de gramos a moles, necesito el peso molecular de ciclohexano. Adelante, traen su tabla y díganme cuánto les da. Adelante, por favor. Actívense. Mande. ¿84 qué? Ah, bueno, yo lo voy a anotar. ¿En dónde lo coloco? Entonces, yo tengo que sacar el peso molecular y 84.16 gramos de ciclohexano es un mol de ciclohexano. Entonces, como yo quiero eliminar gramos, pues pongo acá abajo los gramos, que sería 84.16. A ver, voy a ponerlo por acá. 84.16 gramos de ciclohexano es un mol de ciclohexano. Cuando yo multiplique aquí, gramos de ciclohexano se van con gramos de ciclohexano y me queda mol de ciclohexano. Y a partir de aquí yo tengo que pasar esos moles de ciclohexano a moles de ácido adípico. Por lo tanto, voy a utilizar uno de estos dos relaciones. ¿Cuál me serviría, jóvenes? A ver, vamos a ponerle A y B. ¿Cuál van a trabajar? La A. Dice Emilio que la A. Si yo pongo aquí ácido adípico, ok. no me va a salir. No, ya la ve. Entonces es la A. Ven. Víctor. Ven. La B, es decir, 2 mol de ciclohexano para formar 2 mol de ácido adípico. Cuando yo haga las operaciones aquí, mol de ciclohexano con mol de ciclohexano y me queda mol de ácido adípico. Pero yo no requiero mol de ácido adípico, yo requiero gramos de ácido adípico. Entonces, ¿qué voy a utilizar otra vez? La conversión de El peso molecular. ¿Cuánto vale el peso molecular del ácido adípico? 64.16. Ácido adípico. Ok, ¿dónde lo coloco eso? A ver. Un mol, entonces aquí coloco un mol de C6H10O4 es 146.14 gramos de ácido adípico. Cuando yo evalúe esto, mol de ácido adípico con mol de ácido adípico se van y me queda gramos de ácido adípico. Si ustedes lo hacen de forma correcta, ¿cuánto tiene que darles? 215.5180. Ok, 51.80.
80, 61 gramos de ácido adípico. Es decir, lo único que tendrías que haber hecho es lo siguiente: multiplicar los 700 por 1 por 2 y por 146.14 y te da un valor. Y todo esto te da un valor. Y todo eso entre lo que resulte de 84.16 por 2 por 1 y te da otro valor. Y de ahí nada más divides y te tiene que dar eso. Por eso les digo, esto es una parte que solo estamos repasando de química básica. Entonces, ya tenemos el resultado. Ahí está, jóvenes.